nosotros, que ya estamos en el café de Diario 55. Hoy estaremos hablando de educación, estaremos hablando de este gremio que agrupa a los profesores, porque hoy está con nosotros el profesor Jorge, que fue candidato. No me metí mucho en eso, ni le di seguimiento. Además, el profesor no nos envió las informaciones para ver cómo le había ido. Maestro, bienvenido al café de Diario 55, su casa. Buenos días, buenos días. Muchas gracias a ustedes por invitarnos una vez más. Y sí, aquí estamos, como siempre, de frente al país, de frente a Santiago, diciendo lo que hay que decir en materia educativa, en materia de reivindicaciones a favor del magisterio, no solo de Santiago, sino de todo el país. Usted participó, bueno, yo lo vi en un bosquejo así de una plancha, ganó. ¿Qué pasó en estas elecciones que se sintió más que nunca el peso político de los partidos metidos en este tema? Así es, nosotros teníamos el compromiso con el Magisterio de Santiago de estar nueva vez como candidato a la presidencia de la seccional Santiago. Dijimos que el magisterio de esta localidad, que es un Santiago histórico, había escrito una página en la historia de la educación y de la ADP cuando decidió votar por nosotros en el año 2018 para que fuéramos presidente de esta seccional, y ahora en las elecciones que se llevaron a cabo el miércoles pasado, miércoles 13, pues el Magisterio de Santiago volvió a reiterar esa voluntad de tener un sindicato, de tener una ADP con carácter de independencia de ese partidarismo político y una ADP con una militancia férrea cuando se trata de defender los intereses del magisterio y de la educación, de manera que estuvimos participando del proceso y fuimos electos nueva vez con casi el 46% de los votos emitidos. Sin apoyo partidario y tantas planchas. Sin apoyo partidario. Y déjame decirte que en este proceso se dio una situación muy particular y nosotros la hemos rechazado siempre. Nosotros hemos rechazado la intromisión del partidarismo político en lo que tiene que ver con la ADP. Aquí en Santiago, hasta el último día en que se vencía el plazo para presentar intenciones de alianza, se estuvo barajando la posibilidad, cosa que es totalmente increíble pero cierta, la posibilidad de que la corriente de Eugenio María de Hostos, que es la que impulsa el PLD, y la corriente José Francisco Peña Gómez, que es la que impulsa el PRM, se aliaran. La intención hasta el último momento fue ir de manera unificada para enfrentarnos a nosotros, porque en este proceso electoral aquí en Santiago nosotros éramos la gente extraña, porque no representamos intereses de ningún partido político, representamos al magisterio, y entonces ellos se plantearon como una posibilidad unificarse, ir de manera conjunta al proceso para derrotarnos a nosotros. Al fin no pudieron lograr esa alianza, y bueno, nosotros estábamos convencidos que el trabajo realizado en estos casi 3 años nos iba a dar la victoria, independientemente de que ellos fueran aliados o fueran separados, y exactamente así ocurrió. El 45.95% de los docentes votó a favor nuestro, y ahora nosotros reasumimos ese compromiso de esa defensa férrea al magisterio, a la educación, esa denuncia constante de los problemas que afectan a los centros educativos que están ahí y que por más que digan las autoridades, no lo han resuelto y han actuado de manera torpe frente a la solución de multiplicidad de situaciones que afectan a los centros educativos. ¿Cómo cuáles, maestro? Porque es importante para que se pueda corregir esto a la brevedad posible. Y yo siempre he creído en la visualización de los problemas. Hay gente que le dicen, cuando tú le dices algo, entienden, me está haciendo daño a la institución. No, le están haciendo un favor. Le están haciendo un diagnóstico de manera gratuita diciendo esto no está funcionando, y la responsabilidad del que dirige es solucionarlo. Mira, nosotros justamente cada vez que denunciamos una situación, la denunciamos en la intención, en el interés de que la autoridad intervenga y vaya a solucionar ese problema. Seguimos teniendo un déficit importante de docentes y eso ocurrió en el año escolar pasado.
y está vigente en el presente año escolar, amén de que se han hecho contratos a los cuales nosotros decimos, bueno, pero la ley dice otra cosa, pero han decidido contratar y han ido resolviendo una parte, pero todavía sigue habiendo un enorme déficit de docentes, sigue habiendo déficit de aula y bueno, la reparación de algunos centros educativos que todavía no se termina y que deberán terminarse, porque el problema fundamental de la actual gestión del Ministerio de Educación es la falta de planificación, es la constante improvisación. Sí, sí, no hay duda de que el señor Roberto Fulcar no ha dado pie con bola al frente del Ministerio de Educación. Y aquí también tenemos unas autoridades regionales y distritales que dejan mucho que decir. Desde la dirección regional se ha criticado todo el que va ahí a buscar un servicio, a buscar una información, los maltratos de que son objeto por parte de la señora directora regional de educación, que se le ha visto muy diligente en algunas cosas, pero lamentablemente los problemas siguen estando ahí. Desde la sede del ministerio se mandó la señal de que ningún estudiante debía quedarse fuera de los centros educativos y nosotros compartimos eso. Constitucionalmente a los alumnos les asiste el derecho de recibir educación, pero bueno, si el Ministerio de Educación no tiene capacidad para albergar la totalidad de los estudiantes y ha orientado para que se inscriban todos y nadie se quede fuera, entonces hay que actuar con diligencia para buscar las aulas, para buscar los docentes y para crear las condiciones de manera que los niños y las niñas en su totalidad tengan garantizado el derecho a la educación. Entonces se han inscrito todos los alumnos, todavía hay centros educativos que están en ese proceso de inscripción de estudiantes, pero sencillamente no se sabe dónde se le va a impartir docencia a esos niños. Pero otro caso es, en medio de una situación de pandemia, cuando el propio ministerio ha establecido un protocolo y dice que deben estar a 1.5 metros, sencillamente no es así, no pueden estar a esa distancia porque aulas que pueden en condiciones normales albergar 40 estudiantes, entonces hay secciones que tienen 50 y que tienen hasta 60 estudiantes. ¿Qué ha habido que hacer? Bueno, crear varios grupos con una sola sección de clase para estar a una distancia más o menos parecida a la que dice el protocolo del Ministerio de Educación. Y bueno, no se ha querido decir públicamente, pero la verdad es que hay muchos centros educativos en donde hay estudiantes, en donde hay docentes contagiados con el virus y siguen como que no está pasando nada. Y es un asunto al cual se le debe prestar mucha atención, sobre todo desde el Ministerio de Salud, porque ya se han empezado a ver señales claras de ese rebrote que se suponía iba a ocurrir y entonces si se continúa en esa situación de estar ocultando los casos de contagio con el virus en las escuelas, pudiera eso devenir en una situación aún peor. Maestro, el tema del concurso que se dio, que un concurso que fue totalmente abortado por una situación y que ha traído el elemento del contrato para hacerlo el contrato y posteriormente entonces se va a hacer el concurso. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué le parece a usted este tema del contrato para solucionar eso que usted dice? ¿Contratamos o aperturamos? Que al final eso habría que revisarlo, el concepto de que había que inscribir a todo el mundo cuando había personas que iban y le decían aquí no hay cupo. Los directores le decían que no, tajantemente a los estudiantes, pero el tema de la contratación y el concurso. Contrato para sortear la situación y después hacemos el concurso. Mira, nosotros fuimos los primeros en decir que el concurso, más que concurso, había sido un matadero, porque en ese concurso se mató la ilusión que tenían muchos profesionales de la educación de entrar al sistema público por la puerta grande, por la puerta que prevé la ley, que es la puerta del concurso. Un fracaso más del ministro Roberto Fulcar, tanto así que ya del concurso ha pasado más de un mes, o del intento de concurso, de ese aborto que fue el concurso de oposición, y todavía no se ha podido reanudar. Es decir, parece que era tanto lo malo que había ahí y era tan poco lo que se había planificado con ese concurso de oposición que todavía no lo han podido enderezar, todavía no han podido decir exactamente qué fue lo que ocurrió, qué era lo que habían organizado. Ya a estas alturas de juego se debió tener un informe claro, preciso y convincente
de qué ocurrió, porque, oye, cuando tú aplicas una prueba y de esa prueba, cada 100 que la recibe, el 90% reprueba. Bueno, en educación eso se llama no se quemar los estudiantes, se quemó el maestro. Y en este caso se quemó el Ministerio de Educación. Y ha sido tan grande la quemazón que pasado un mes todavía no han podido dar un informe. Porque bueno, una situación de emergencia, dijimos que se inscriban todos los estudiantes, necesitamos los maestros, vamos a contratar de manera provisional. Sí, lo contrataste, pero ya a esta altura de juego tú me deberías haber dicho, se le debió decir al país para qué fecha se reprogramó el concurso y en qué condiciones se va a llevar a cabo el concurso, porque sobre las variables que se elaboraron las pruebas definitivamente no puede ser. Y está más que demostrado que esas pruebas estaban mal elaboradas, porque nosotros tenemos constancia de estudiantes, de postulantes que participaron en ese concurso, que se graduaron hasta con honores en la universidad, de postulantes que han estado ejerciendo en instituciones privadas o en las mismas escuelas públicas a través de contratos y que tienen un ejercicio brillante en el quehacer educativo, es decir, están más que probados y sin embargo van, reciben las pruebas y resulta que se queman, como se dice popularmente. Entonces, algo hay ahí, algo malo está pasando. Algo huele mal en Dinamarca. Definitivamente, y es lo que las autoridades del Ministerio de Educación y los que estuvieron responsabilizados de elaborar esas pruebas deben explicar para que el país esté tranquilo, para que el sector magisterial pueda entender las explicaciones que se le den, porque hasta ahora sencillamente no hay forma de que tú entiendas que de cada 100, 90 se quema en una prueba que debería ser algo completamente rutinario. Donde no hay problemas en el Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Café Santo Domingo y estas 3 variedades que estamos nosotros disfrutando de este café de gran origen. Café Santo Domingo, el Perla Roja, el Gran Sierra y el Suardí. Café cosechado y sembrado en nuestras montañas, Cordillera Central, en Polo, Barahona y también en Ocoa. Café Santo Domingo y esta gran variedad, café de gran origen, 100% dominicano. Suardí, Gran Sierra y Perla Roja. Nosotros vamos a la publicidad para el maestro y nosotros disfrutar de porque esta área es sumamente fría, disfrutar calientito este café Santo Domingo. Publicidad y ya volvemos.
Continuamos aquí en el café de Diario 55. El profesor Jorge, recién electo en las elecciones del pasado miércoles en la ADP, y también un gremialista carta cabal que no es malo, pero siempre se ha mantenido a la distancia del asunto partidario, porque a veces cuando hay gremios que pertenecen a partidos y el partido está a veces en el gobierno, todo está bien. Y entonces cuando se está en la oposición, y yo creo que lo fundamental es que nosotros podamos sacar a flote lo que en realidad está pasando con la educación y podamos corregirlo. Maestro, medio año que vivimos en la virtualidad, porque la gente habla de educación a distancia. Lo que nosotros estamos viendo no tiene condiciones para hacer educación a distancia. Un año totalmente de manera virtual. ¿Qué nos arrojó eso? ¿Cuál fue el producto final de la realidad en pandemia de la educación dominicana? Lo primero que debemos decir es que se hizo un esfuerzo y nosotros lo reconocemos. Se hizo un esfuerzo desde el gobierno, desde el Ministerio de Educación. Decimos que se hizo una inversión extraordinaria y que esa inversión extraordinaria pues definitivamente no compensa ni mínimamente los resultados obtenidos. Nosotros decimos, bueno, es que la pandemia nos agarró a todo el mundo desprevenido, nadie esperaba una situación de pandemia, nadie estaba preparado. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros reconocemos el esfuerzo que se hizo para que se lograra algo, y se logró algo. Y hubo un extraordinario esfuerzo de los docentes que se sacrificaron y tuvieron que comprar equipos que no tenían y tuvieron que pagar servicios de internet para mantener esa conexión y esa comunicación con los estudiantes. Sin embargo, hubo una enorme cantidad de estudiantes que desertaron. Y como digo, se logró algo en medio de esa situación de extrema dificultad. Y eso profundiza la crisis de la educación dominicana y eso profundiza los bajos niveles de aprendizaje que se han alcanzado. Y peor aún, desde el Ministerio de Educación, y eso es totalmente errático, se ha estado impulsando una supuesta nivelación que lo que consiste es en hacer cualquier cosa para permitir que el estudiante vaya al grado inmediatamente superior, no importa lo que sabe o lo que dejó de aprender. Incluso en algunos casos estudiantes que desertaron, que nunca tuvieron ningún tipo de comunicación con el maestro, con el resto de su grupo de estudiantes, y lo que se ha estado auspiciando es que esos estudiantes sean inscritos en el grado inmediatamente superior. Entonces, eso es como desbaratar eso es grave. Eso es como desbaratar con los pies lo que tú haces con las manos, y son de las cosas que nosotros hemos criticado a las actuales autoridades de educación y vamos a seguir criticando porque sencillamente eso no es posible. Es decir, entonces usted me dice que no había ningún control de que yo no me conecté nunca, yo no hice una tarea y a mí me promovieron. Así es. La nivelación que se ha estado motivando desde el Ministerio de Educación consiste en eso. Y los técnicos de los distritos, los técnicos de la regional y en ocasiones también técnicos de la sede central del Ministerio de Educación han estado de manera permanente visitando los centros educativos y es en esa intención, en algunos casos incluso presionando de manera descarada para que los docentes avalen y firmen esa promoción, que vale decir a una especie de promoción automática que le ha hecho demasiado daño a la educación del país, tanto daño que nosotros tenemos estudiantes en cuarto grado, en tercer grado, completamente analfabetos al punto de que no pueden leer y escribir su nombre. Entonces, así no va a avanzar la educación dominicana. Si yo pienso, y siempre he sido un convencido, de que la educación tiene que llevarse a cabo en un ambiente de apertura, de democracia, de participación, pero la educación debe tener ciertos niveles de rigidez también, en torno a que tú planificas una clase, tú estableces una serie de actividades que vas a realizar, como actividad última tú tienes una evaluación, y si cuando aplica esa actividad de evaluación o ese conjunto de actividades para evaluar los aprendizajes logrados, el estudiante no ha logrado un determinado porcentaje de esos aprendizajes, necesariamente tiene que reprobar el grado, y eso
debe ocurrir en la República Dominicana y debe ocurrir en cualquier parte del mundo en un proceso educativo. Sin embargo, desde unos años a esta parte, aquí se ha estado promoviendo esa intención de que el estudiante vaya de un grado a otro, no importa el porcentaje de los contenidos que haya aprendido, y eso es muy criticable. Por eso, cada vez que se hace una medición, aun sea con parámetros nacionales o sea con parámetros internacionales, la educación del país queda muy pero muy mal parada, porque es que se ha optado por querer tener unas estadísticas que no responden a la realidad, y cada gobierno, cada Ministerio de Educación ha vendido unas estadísticas de que hemos avanzado en materia educativa y que hemos avanzado porque mira los niveles de promoción que tenemos, pero es una promoción forzada. Cuando vamos a los reales niveles de aprendizaje que han alcanzado los estudiantes, estamos muy por debajo de lo que debería ser. Y en ese sentido, entonces, en algún momento tendrá que haber una rectificación, pero para que haya una rectificación tenemos que planificar, tenemos que prever, tenemos que sincerarnos, que es lo que no han querido hacer. Las autoridades anteriores no lo hicieron y las actuales autoridades tampoco han querido hacer ese proceso de sincerización para ver qué es lo que tenemos y trabajar en base a la realidad. Y han preferido presentarle números al país, pero la realidad de los hechos es que la educación dominicana, lejos de haber avanzado en términos reales, ha retrocedido. Maestro, ahí mismo hay un tema que yo siempre resalto, lo pongo en negrita, en mayúscula, que eso mismo, estadística, pero a veces ni siquiera conocemos la verdadera realidad. Y yo quisiera abusar de la confianza y poner esta nota, que la iba a poner y no la encontré porque estaba buscando una persona y estaba... Oigan esto, oigan esta realidad que me envía un amigo. Líder, una pregunta. ¿Usted no tendrá por ahí unos zapatos? Yo tengo dos muchachos, una madre que su esposo está en silla de ruedas y no trabaja en un chivipero porque tuvo un accidente. Entonces son 4 muchachos y no están yendo a la escuela porque no tienen útiles. Un amigo y yo le equipamos 2. Yo le di de los tenis míos a otro, pero este necesita específicamente unos zapatos negros porque está en un politécnico. Y usted no tendrá por ahí unos zapatos negros que yo le pueda poner a ese muchacho para que vaya a la escuela porque está perdiendo clase y yo quiero ayudarlo, porque imagínense. Oigan la realidad de un niño que le exigen unos zapatos negros porque hay normas en ese politécnico. No ha podido ir. Y entonces a veces, de verdad yo no entiendo. Y nunca hemos querido como trabajar en base a esa realidad, profesor. Pero lo puse porque lo había prometido y hay mucha gente a veces que cuando uno hace esto y le dice, por aquí no es, porque es que la realidad es otra. Ahorita hay que salir a comprarle esos zapatos a ese muchacho, pues no puede perder. Cuando llegue ahorita de La Vega, hay que comprarle los zapatos a ese muchacho para que vaya a la escuela. Se ha dado en materia del ADP como un arco iris. Y hay quienes postulan ahora, bueno, pero ganamos tantas cosas en el Comité Ejecutivo Nacional. ¿Cómo funciona el ADP, que tiene un Comité Ejecutivo Nacional que es supuestamente el órgano máximo? ¿Cómo está compuesto ahora? Y con esa diversidad, ¿cómo se va a trabajar? Mira, la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, tiene diferentes estructuras dirigenciales. Tiene una primera estructura en cada centro educativo que se denomina la unidad de base sindical y pedagógica. Tiene los comités municipales en cada municipio y en algunos casos, y es el caso de Santiago, por ejemplo, que el municipio de Santiago tiene 2 seccionales, y tiene el Comité Ejecutivo Nacional, que es el máximo organismo de dirección. Aparte del Comité Ejecutivo Nacional hay otros 2 organismos, el Tribunal Nacional Disciplinario, que tiene que ver con darle seguimiento al cumplimiento de las normativas estatutarias, y tiene el Consejo Nacional de Comisarios, que es el responsable de vigilar por el manejo de los recursos, de las finanzas de la ADP. Entonces, en la ADP se aplica la proporcionalidad numérica en el caso de las elecciones, de manera que aun participen diversas candidaturas, el que resulta ganador, digamos, el que obtiene la presidencia, no necesariamente obtiene todos los puestos o la mayoría de los puestos. El Comité Ejecutivo está integrado por 21 miembros y la proyección que se lleva para las actuales elecciones, digo la proyección
porque todavía no se ha terminado. Se va a reanudar el conteo de votos en el día de hoy. Habían contado más o menos el 36% de los votos y las proyecciones dicen que la corriente Eugenio María de Hostos gana la presidencia y que tendría como 9 puestos de los 21, entre 8 y 9 puestos. La coalición que llevó como candidato a Juan Núñez y que además tenía el respaldo principal de la corriente José Francisco Peña Gómez, andaría también más o menos por la misma cantidad de puestos. Y luego entonces en una tercera opción entramos nosotros, el espacio magisterial Narciso González, que hemos dicho y reivindicamos el carácter de independencia del sindicato, que entraríamos con 2 posiciones al comité ejecutivo. Y hay otra de las propuestas de plancha, que es la que encabeza la profesora Primitiva Medina, que fue con el número 5, que entraría con una posición. Es decir, que se pudiera dar el caso, y eso es lo que se ve y se proyecta, de que quien ganó la presidencia en este caso no va a quedar con mayoría en el Comité Ejecutivo Nacional, pero tampoco va a quedar con mayoría la siguiente propuesta de plancha, que es la que encabezó Juan Núñez, y entonces para la toma de decisiones necesariamente entramos nosotros, contamos nosotros que vamos a tener 2 posiciones y que no estamos ni para un lado ni para otro, y de hecho a nosotros, ¿qué es lo bueno? A nosotros se nos ofreció la posibilidad de ser parte de una coalición con uno de esas 2 fuerzas mayoritarias, y nosotros lo descartamos porque como espacio magisterial, desde el momento en que nos amarremos con cualquiera de esos grupos, pues sencillamente vamos a ser contaminados, vamos a ser maleados por el partidarismo político, que no debe estar presente en la ADP. Para nosotros fue muy repugnante ver el día de las elecciones, es decir, las elecciones de ADP como si fueran las elecciones para elegir al presidente, para elegir a los síndicos, a los regidores, los políticos tirados, los políticos repartiendo todo cuanto pudieron repartir. Bueno, en el caso de Santiago y otras 6 seccionales que nosotros ganamos en el país, no le valió la intervención de los políticos, no le valió la distribución de recursos, porque el trabajo realizado y un discurso de toda una vida de que el sindicato debe estar dirigido por verdaderos y auténticos maestros logró calar en Santiago y en otras 5 demarcaciones que el espacio magisterial logró ganar. De manera que el magisterio debe seguir en esa intención y en esa dirección de tener un sindicato que no responda a los intereses de ningún partido político. Vamos a ir a la publicidad, maestro, para que entonces veamos el elemento gobernanza desde la ADP, porque ahora vamos a tener ministerio, vamos a tener el sindicato, que nadie tiene mayoría, para entonces ver cómo usted, que tiene tanto tiempo en esto, sería la gobernanza de quienes quieren aplaudir, de quienes quieren negarse a todo y de los que quieren el bienestar para los estudiantes. Y entonces aquí con este elemento que es sano, es saludable, porque eso significa que vamos a tener debate y aquí no va a ser todo aplauso ni tampoco todo va a ser negativo. Entonces vamos a ver la experiencia que nos dice con lo que se proyecta hasta ahora y el nivel de gobernanza y de trabajo entre el ministerio y el sindicato que agrupa a los profesores. El profesor Jorge es nuestro invitado de hoy, con él después de la pausa.
Continuamos aquí en el café de Diario 55. Miguel Jorge, nuestro invitado de hoy, recién electo en el proceso de la ADP. Hablábamos antes de la pausa, Miguel, lo que se ha dado. Hay una especie de gobierno en la ADP, que es el Comité Ejecutivo Nacional, está la presidencia, y vimos, o lo que se proyecta hasta ahora, que nadie tiene mayoría para decidir. Entonces, aquí entra lo que es la gobernanza en ese gobierno de la ADP. Eso ha sucedido anteriormente, ¿cómo lo han manejado? Porque diría la gente que no le gusta, que es sano, habrá un tirijala, porque ponerse de acuerdo ahora va a ser difícil. Tendremos que ponernos de acuerdo necesariamente y es totalmente saludable esta composición que se proyecta en el Comité Ejecutivo, en donde parecería que los dos grupos principales no van a tener mayoría, ninguno de los dos. Eso en mucho tiempo no se había dado, porque en la gestión anterior quien dirigía o quien dirige actualmente tiene mayoría abrumadora. La otra gestión que dirigió Eduardo Hidalgo en varios periodos tenían mayoría total, entonces ahora es un caso distinto y qué bueno que sea así, porque no se trata, y es justamente lo que nosotros criticamos, de tener una ADP que sirva de punta de lanza para el partidarismo político, porque lo otro que a nosotros nos preocupa, nos llama la atención, y tiene que preocuparle al magisterio y a la sociedad en su conjunto, ver cómo desde el local de un partido político se está dando seguimiento a las elecciones de ADP y se está celebrando que el candidato que promueve ese partido político es el ganador. Y tiene que preocupar ver que, bueno, lo que ha ocurrido en la ADP ya se asume como una victoria política. Como una victoria política, porque de hecho, previo a las elecciones, esos dos grandes partidos políticos emitieron comunicado y lo dijeron así textualmente, llamando a la membresía y a la militancia y a las direcciones municipales de esos partidos políticos a trabajar de manera activa para lograr el triunfo en las elecciones de ADP, porque eso le abría las puertas para ganar las elecciones del 2024. Y no sé si ha sido casualidad o ya estaba planificado, pero hemos visto un activismo importante en ese partido al cual pertenece el que ha ganado la presidencia de la ADP. Y entonces eso tiene que llamarnos a la atención. A nosotros lo que hacemos vida a lo interno del sindicato, pero tiene que llamar a la atención al magisterio en su conjunto, porque no es posible que nos utilicen así, de esa manera. Y por eso nosotros hemos propiciado y seguimos propiciando una ADP dirigida por verdaderos y auténticos maestros. No es que la política sea mala, pero la politiquería metida en la ADP le ha hecho mucho daño. Porque entonces cuando la tiene el que está en el gobierno, se cruza de brazos para no hacer nada y permitir que las autoridades hagan de todo, aún perjudique a los maestros. Pero entonces cuando quien la dirige es el que está en la oposición, algunas veces se asumen posiciones que hacen mucho daño, no solamente a la ADP, sino al propio sistema educativo, porque se asume una oposición irracional en función no de beneficiar al magisterio, sino en función de privilegiar o de obtener puntos a favor del partido político al que pertenecen. Y entonces este equilibrio que se proyecta en la ADP va a obligar a que necesariamente las decisiones que se vayan a tomar sean ponderadas, sean consensuadas y que no estén tan marcadas por el partidarismo político, no estén tan marcadas por esa intención de que lo que hago, lo hago no para beneficiar y privilegiar a los afiliados al sindicato y a la comunidad educativa en sentido general, sino para beneficiar al partido a que pertenezco. Porque... Maestro, el mensaje, porque hay un sabor. Por ejemplo, yo el día antes, yo me habían mostrado una cosa y me decían, pero yo decía, si yo salto con esto me van a acusar de traidor, me van a decir que estoy promoviendo a Hidalgo. Desde dentro, porque todo, igual que una película, un libro, deja una enseñanza. ¿Cuál entiende usted es el mensaje que le han mandado los profesores al ministerio? Que teniendo todas las condiciones, es decir, ¿cuál es el mensaje? No voy a entrar en más detalles. ¿Cuál entiende usted es el mensaje que el profesorado, que por una cosa extraña, esta vez fraccionó
te digo, te doy nacional, pero aquí voto por Jorge. Es decir, voto, vamos a decir, el maestro PLDista te dice, voto por el del PLD, pero no, yo quiero mi representación aquí, voto por Jorge. Mira, el mensaje primero es para el partido que está en el gobierno y que dio señales muy claras de una división interna. Una división interna que llevó al actual presidente hasta el último momento decir que no iba a ser candidata. Luego no sé qué ocurrió, parece que lograron convencerla y ella sale al ruedo, visita a las distintas provincias del país, hacen actividades y bueno, luego se anuncia entonces una alianza con diferentes fuerzas y en donde iban a respaldar la candidatura del profesor Juan Núñez. Eso definitivamente no caló, los resultados están ahí. Entonces el primer mensaje es para eso, pero el mensaje también tiene que ser para quienes dirigen la ADP, para quienes asumen la presidencia de la ADP. Oye, tú no puedes permitir que se te marque al nivel que se marcó a la compañera Xiomara Guante. El magisterio entendió, ella no ha hecho nada, ella no hizo lo que tenía que hacer a favor del magisterio. Y entonces te vamos a dar lo que tú te mereces, no solamente a ti, sino a tu corriente. El que ha sido electo no es que fue tampoco una cosa del otro mundo, porque durante la campaña incluso ha estado promoviendo y proponiendo salario en dólares para los maestros, y ha estado proponiendo muchas otras cosas. Y yo tuve que decir en una de las visitas a los centros educativos, pero no nos llevemos a engaño, porque el compañero estuvo ahí dirigiendo la ADP y estuvo ahí dirigiendo la ADP cuando tenían el Senado, cuando tenían la Cámara de Diputados y cuando tenían mayoría en ese comité ejecutivo y no hicieron eso que ahora están prometiendo que van a hacer. Pero bueno, él tendrá que hilar fino porque el mensaje también es para él y su grupo. Es decir, el magisterio en el 2018 votó para que Xiomara Guante fuera la presidenta, pero ahora en el 2021 vota para ¿cómo decir?, reponer a Eduardo Hidalgo, que había salido muy desacreditado. Y entonces Eduardo Hidalgo debe tener el mensaje y el grupo al que representa. Si no hace lo que tiene que hacer, también se te va a dar tu merecido, porque en el magisterio se está produciendo un despertar. Y lo que ha ocurrido aquí en Santiago, el hecho de habernos electo a nosotros en el 2018 y volver a votar por nosotros ahora en el 2021, el mensaje es, el magisterio está apostando por una ADP distinta, por una ADP muchísimo más comprometida con el sentir y con el quehacer del magisterio. En el caso nuestro, durante toda la pandemia nosotros hemos estado muy atentos y muy pendientes a qué pasa con cada compañero o cada compañera. Y cuando hay alguien que se ha enfermado de la familia, nosotros no hemos descartado posibilidades y hemos asistido en todo lo que hemos podido asistir y hemos hecho presencia con una llamada, cómo tú estás, cómo te sientes, cómo va la recuperación de tu familia, porque eso es lo que el magisterio quiere. Pero nosotros durante esta situación de pandemia, cuando las autoridades querían tomar la errática decisión de retornar a la docencia presencial sin haber las más mínimas condiciones, nosotros nos plantamos y le dijimos a las autoridades, no hay condiciones para retornar a la docencia presencial y dimos las razones por las que no estaban dadas las condiciones. Es decir, ha sido una acción permanente de acompañamiento al magisterio que no ha ocurrido desde el Comité Ejecutivo Nacional. Pero otro caso es que el Comité Ejecutivo Nacional maneja una millonada y el magisterio de Santiago y del país tiene aspiraciones de contar con locales, de tener lugares para la sana recreación, y esa millonada sigue estando en banco, dándole beneficio al sector privado, al empresariado del país. No se invierten esos recursos a favor del magisterio, y nosotros le propusimos al comité ejecutivo, nosotros incluso solicitamos una reunión con el comité ejecutivo para que visualizáramos la posibilidad de que aquí se habilitara un local propio, de que aquí se construyera un centro de recreación para los maestros, y ni siquiera nos concedieron la entrevista, ni siquiera nos concedieron la posibilidad de reunirnos con ellos. Entonces así no pueden ser las cosas. Oye, es dinero de los maestros, es dinero que se les descuenta del salario a los maestros cada mes. Entonces ese dinero
tiene que ser devuelto a los maestros, y es lo que nosotros hemos hecho aquí en Santiago, de manera que está hecha esa lectura, el mensaje es para unos y es para otros. Si no cumple a los maestros, si no los reivindica como debe ser, te van a dar tu merecido, no hay dudas. Vamos a ir a la publicidad para entonces venir con los minutitos que nos quedan en la parte final para despedir con el maestro Miguel Jorge, que dicen que la victoria es dulce, que acaba de ser reelecto como presidente de esta seccional del ADP en Santiago. Publicidad y volvemos. Bueno, hemos llegado a la parte final de este programa por el día de hoy. Maestro, cortitica, porque estamos sobre el tiempo. En todas partes del mundo, cuando se hacen políticas públicas, hay algo que se llama el ex post, que es cuando usted diseña una política pública, entonces cada cierto tiempo, por ejemplo, México tiene cada 2 años aplicar a las políticas públicas el ex post, que es revisar lo que yo he hecho. Es decir, implanté algo, lo evalúo y si no ha funcionado como yo quería, lo cambio, lo reformo. 4% para la educación. El 4% de la educación tiene que ser revisado. Tiene que ser revisado en términos de priorizar a dónde va esa inversión, y necesariamente tiene que ir a una mejoría de la planificación educativa. Tiene que ir orientado necesariamente a ese proceso de constante
mejoría de la dinámica educacional, es decir, que los docentes sean capacitados de verdad en el proceso como tal, pero también tiene que pensarse en utilizar los recursos que tienen que ser utilizados para la mejoría de las condiciones de vida y de trabajo de los docentes. Es decir, el 4% no ha sido priorizado. El pasado gobierno hizo grandes inversiones en infraestructura, algunas de las cuales incluso innecesarias, y la actual gestión del Ministerio de Educación ha hecho entonces una gran inversión en equipo tecnológico y en el pago de la transmisión de docencia por lo de la pandemia, y entonces no se han enfocado en lo fundamental. Tiene que readecuarse la inversión del 4% para la educación, necesariamente. Así es. En todas partes del mundo donde se hace política pública, se ha establecido esto. Aquí cuando el saco se rompe, es que queremos cambiar. Periódicamente en los países se están evaluando en este esquema que se llama el Xbox, para ver si las cosas no funcionan. Porque si usted hace una política pública y no funciona y tiene que enderezar algo, usted no puede seguir, tiene que hacer una parada. Y yo asumo en su totalidad lo que dice el maestro Jorge. Mucha inversión y pocos resultados. Muchísimas gracias al maestro, muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Mucha gente preguntándonos dónde no está nuestro compañero Frank, que está fuera del país. Llega en el día de hoy, es decir que mañana ya estará Fran Rodríguez junto a nosotros aquí en Diario 55. Feliz resto del día. Mañana a las 7 entonces Fran Rodríguez y Edison Meléndez y todo el equipo estarán trabajando nueva vez, Dios mediante, para que ustedes reciban el mejor de los programas que se realizan en este país. Diario 55 y esta sección estelar, el Café. Maestro, éxito, apostamos a usted y sabemos que usted seguirá trabajando para el magisterio, porque tiene algo fundamental, que es el compromiso que debe existir. El que se dedica y quiere estar en un espacio, tener compromiso con sus iguales. Bye bye. Gracias.